Factoreo. Como ya hemos visto, factorizar un polinomio significa convertirlo en un producto. De los 6 casos de factoreo que existen, hoy veremos diferencia de cuadrados. Para factorizar un polinomio con este caso, la expresión debe cumplir 3 condiciones. Primero, ser un binomio, que significa que solo puede tener 2 términos. Luego, su operación central debe ser una resta, es decir, una diferencia. Y por último, se debe poder aplicar la raíz cuadrada a cada término. Es decir, que el polinomio debe cumplir con la forma a cuadrado menos b cuadrado. ¿Por qué ocurre esto? Porque el desarrollo de un polinomio bajo el caso de diferencia de cuadrados se desglosa en el producto de dos binomios cuyas raíces se están restando y se están sumando, es decir, a menos b por a más b. Veremos a continuación con algunos ejemplos cómo llegamos a este procedimiento. Veamos el primer ejemplo. Tenemos el polinomio x cuadrado menos 9. Cumple la primera condición, que tiene solo 2 términos, cumple la segunda, que es una resta, su operación central, y lo que tenemos que poder hacer es aplicarle a cada uno de estos términos, es decir, tanto a x cuadrado como a 9, la raíz cuadrada. Fíjense entonces que si yo hago la raíz cuadrada de x cuadrado, por ser operaciones contrarias, potencia y raíz, se van a cancelar de forma tal que me va a quedar x. Y si yo le hago la raíz cuadrada a 9, raíz cuadrada de 9 me da 3. Entonces, ¿qué significa? Cumpliendo con la forma que tenemos arriba, a vale x y b vale 3. Entonces el polinomio desarrollado lo voy a escribir como x menos 3 por x más 3. Fíjense, las raíces restando por las raíces sumando. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Dice 25 menos x cuadrado. Es un binomio, es una resta. Debo poder aplicar la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de x cuadrado. Fíjense entonces, el primer término me queda 5, el siguiente me queda x. Y construyo el polinomio de forma 5 menos x por 5 más x. Tengan en cuenta que debo respetar el orden en que aparecen los términos. Si yo tengo primero la raíz de 25, entonces voy a anotar el 5. Y luego la raíz de x cuadrado, en este caso x. Muy bien, en el siguiente ejemplo vamos a ver que puede ser que la x, o sea la variable, se encuentre también con un coeficiente. Entonces en ese caso debo aplicar a todo el término. Es decir, en este caso 9x cuadrado menos 16, voy a hacer la raíz cuadrada de 9x cuadrado y la raíz cuadrada de 16. Recordando que la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Es decir, recuerden las propiedades de los radicales, que si yo tengo un producto dentro, aplico la raíz a cada uno de los factores. Y la raíz cuadrada de 16, que me da 4. ¿Cómo construyo el polinomio? 3x y 4 son a y b respectivamente, entonces los anoto en la resta y en la suma. 3x menos 4 por 3x más 4. Bien, en este ejemplo, menos 36 más x cuadrado, lo puse porque suele dar a la confusión y creemos que esto no se puede resolver por diferencia de cuadrados, porque no vemos entre el 36 y la x una resta, pero si prestamos atención, 36 es un número negativo. Entonces, si yo ordeno este polinomio, lo pongo de grado mayor a menor, voy a encontrar que tengo en realidad x cuadrado menos 36. ¿Por qué? Porque la x cuadrada era positiva. Puedo aplicar diferencia de cuadrados siempre que uno de los términos sea positivo y el otro negativo, no si los dos son negativos. Entonces, ahora sí, raíz cuadrada de x cuadrado me da x, raíz cuadrada de 36 me da 6. Los escribo en la resta y en la suma, respetando el orden en que los acomodé, es decir, x menos 6 por x más 6. En este nuevo ejemplo vamos a ver que la x no la tenemos elevada al cuadrado, pero nosotros nunca dijimos que la diferencia de cuadrados se aplicaba solo cuando la x tenía potencia 2, sino que la condición es que se le pueda aplicar la raíz cuadrada a dicho término.
Entonces debemos recordar las propiedades de las potencias y las raíces, y cuando yo tengo la raíz cuadrada de una expresión, o de un término elevado a una potencia, lo que se hace con el exponente, con el índice, es dividirlos. Entonces, siempre que yo pueda realizar esa división y me dé una división entera, voy a poder aplicar la diferencia de cuadrados. En este caso tenemos x cuarta menos 81. La raíz cuadrada de x cuarta es x al cuadrado. ¿Por qué? Porque a ese 4 del exponente lo divido por 2 del índice de la raíz y me queda x cuadrado. Y la raíz cuadrada de 81 me da 9, como ya sabemos. Entonces, el polinomio lo voy a poder escribir como x cuadrado menos 9 por x cuadrado más 9. Pero este polinomio no termina acá, porque si prestamos atención, todavía tenemos uno de los factores a los cuales le podemos aplicar la diferencia de cuadrados. El factor del que estoy hablando es x cuadrado menos 9. Es un binomio, se está restando y cada uno de los términos es un cuadrado. Perfecto. Entonces, aplico la raíz a x cuadrado, me da x, aplico la raíz cuadrada a 9, me da 3, y escribo el desarrollo como x menos 3 por x más 3. Pero no se olviden que x cuadrado más 9 no lo pudimos factorizar más porque es un polinomio primo, entonces lo debo poner en el resultado final. Es decir, que al ejercicio x cuarta menos 81, su desarrollo final es x menos 3 por x más 3 por x cuadrado más 9. Tenemos que prestar atención en aquellos casos en que podemos seguir aplicando la diferencia de cuadrados, no olvidar ningún factor por el camino. En el siguiente ejemplo, 12 menos x sexta, vemos que es un binomio, vemos que es una diferencia, y cuando queremos aplicar la raíz, nos encontramos con la raíz de 12 y la raíz de x sexta. ¿Qué pasa? 12 no es cuadrado perfecto de nadie, con lo cual cuando yo le aplico la raíz cuadrada me va a quedar un número irracional, es decir, con coma y con infinitos decimales no periódicos. Entonces, ¿cómo lo voy a expresar? Como raíz de 12. Es decir, voy a dejar la expresión exacta. Por el lado de la variable, la raíz cuadrada de x sexta, como dijimos antes, divido la potencia, divido el índice de la raíz, y 6 dividido 2 me queda 3. Entonces el desarrollo va a quedar raíz de 12 menos x cubo por raíz de 12 más x cubo. De esta manera hemos visto distintos ejemplos en los cuales se puede aplicar la diferencia de cuadrados. En todos los casos debemos recordar las tres condiciones que dijimos al comienzo: que sea un binomio, que sea una diferencia y que se le pueda aplicar la raíz a cada uno de los términos.